Desde el 2012, cada 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Acceso a la Información, día en el que activistas de todo el mundo se reunieron en Bulgaria en vista de la poca información pública brindada por los distintos gobiernos locales. La Convención Interamericana de Derechos Humanos reconoce que mediante el saber se accede a otros beneficios que implican de qué manera actuar ante situaciones de desigualdad o discriminación. Por ejemplo, los nativos que no cuentan con cédula de identidad, por lo que ni siquiera figuran en la cifra de habitantes del país. Así también como el criadazgo, situación en la que menores de edad ejercen labores no aprobadas. Esto debido a la falta de formación de los padres y el aprovechamiento de los empleadores. Gracias a la normativa de acceso a la información que rige en nuestro país, podemos acceder a los procesos de contrataciones públicas, conocer los mecanismos en cuanto a investigaciones generadas por recursos públicos y promover condiciones estables para la contratación de la clase trabajadora. La UNESCO establece en su Constitución de 1945 facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y la imagen, así como la Organización de las Naciones Unidas ofrece ayuda técnica a los países en desarrollo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya nuestro espacio de puntos de vista en la jornada de este jueves 28 de septiembre. Una temperatura sumamente agradable es la que tenemos a estas horas en capital y área metropolitana. Teníamos nuestro tema de introducción, de hecho ya lo estuvimos adelantando también. En este primer tramo vamos a hablar de la importancia del acceso a la información pública y que conlleva lógicamente la transparencia en los diversos ámbitos del quehacer nacional. Nos acompaña en ese sentido la licenciada Elida Dávalos, ¿verdad? Directora de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Lucio. Muchas gracias por el espacio. También buenas noches a la audiencia. Y bueno, estamos aquí contentos de poder compartir y de este modo también fomentar que la gente pueda ejercer su derecho de acceso a la información pública. Me hacías una precisión justamente sobre lo que recordamos hoy. Sí, hoy recordamos el Día Internacional del Acceso a la Información Pública. El 18 de septiembre fueron los 2 años de vigencia de la ley, 3 de la promulgación. Ya, correcto. Podemos decir que septiembre va a ser en algún momento recordado como el mes de la transparencia del acceso a la información pública. ¿Y la dirección a sus cargos funciona desde el 18 de septiembre de 2015, que se puso en vigencia, pero ya desde mayo de 2014, cuando se estaban preparando, haciendo todos los preparativos, porque recordemos que esto surge ya en 2013, con el acuerdo y sentencia que bien mencionaban antes de la Corte Suprema de Justicia, luego la Ley 5189, que por decirlo de algún modo, es la prima hermana de la Ley 5282 de acceso a la información pública. Entonces, ya antes de ponerse en vigencia, esta dirección dependiente del Ministerio de Justicia empieza a organizarse y a activar para luego, al momento de la puesta en vigencia, pudiese ejercer de manera más efectiva su función, que es la de ser coordinadora de las oficinas de acceso a la información pública. ¿En todas las reparticiones públicas se tienen esas oficinas, o por lo menos a través del portal el ciudadano tiene la posibilidad de acceder a datos de informaciones? Efectivamente, la ley nos dice que toda institución pública debe tener creada su oficina de acceso a la información pública. Sabemos, gracias a informaciones que insistentemente fueron publicadas por la prensa, lo cual fue muy positivo, de que especialmente las municipalidades no cumplen cabalmente eso. Puedo decir que a la fecha tenemos 56 municipalidades incorporadas al portal. De los 250 municipios. De los 254, pero eso no quiere decir que la gente no pueda hacerle una consulta de información pública a una municipalidad o a una institución que no encuentre dentro de ese listado. Hay una opción que es la primera, que dice no sé a quién solicitar. Eso recae en bandeja de entrada del Ministerio de Justicia, que es el que se encarga de realizar el proceso que el ciudadano o que la persona tendría que hacer para llegar hasta la institución. Tanto como desde lo básico, que es redactar la nota, remitirla, hasta hacer el seguimiento para tratar de obtener la respuesta. Pero también te preguntarás por qué tratar de obtener y no obtener la respuesta. Porque a diferencia de otros modelos como el de México, el de El Salvador, no hay órgano rector, no hay órgano garante en Paraguay. La ley establece
como recursos para quienes no vean satisfechas sus solicitudes de información pública, el recurso de reconsideración, que es una instancia administrativa pasiva, pacífica, por la cual vos solicitaste a la institución N, no te respondieron, luego de pasados los 15 días hábiles. Planteas el recurso de reconsideración, no te contestan otra vez. Pero independientemente de eso, directamente al día número 16 hábil, puedes recurrir a la justicia. ¿Y qué es? Vía amparo. Eso quiere decir que es gratuito, por lo menos exento de tasas judiciales, es expedito. Y sí, necesita patrocinio de abogado, y eso algunas personas pueden encontrar, y nosotros también desde el Ministerio de Justicia, digamos que eso era un problema, porque si bien hay como 60.000 abogados matriculados, no se presume la gratuidad de los servicios, por más amigo que sea. Entonces, dentro de esa preocupación, lo que hicimos fue trabajar con órganos de la sociedad civil, que esto bien es un trabajo en conjunto, vale la aclaración, iniciado por el Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública ya a principios de la década pasada, y que bueno, vio la luz con la ley en 2014, pero siempre trabajamos en conjunto. Gobierno, sociedad civil, impulsando a la ciudadanía que ejerza. Entonces, dentro de este trabajo coordinado, tiene un consultorio jurídico en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Derecho, en donde alumnos de tercer año que tienen la cátedra de Derecho de la Información van a estar llevando los casos de acceso a la información pública con los abogados que van a firmar, que son los abogados del Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA, que es uno de los miembros de este Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública que conocemos, y que uno de los propulsores, digamos, de los padres fundadores de esta ley de acceso a la información pública. Y también, como vimos que eso era interesante, pero no suficiente, y nunca va a ser suficiente cuando hablamos de un derecho humano fundamental, entonces también vimos con la Universidad Católica. Ellos también tienen una estructura de consultorio jurídico, entonces lo que hicimos fue agregar esto. Entonces también trabajar con los alumnos. Entonces tenemos varias partes que van a salir favorecidas. La gente va a encontrar esa garantía de que se va a impulsar, de que la justicia se le va a facilitar. Nosotros, como órgano coordinador, ya vamos a poder dar una respuesta más allá de las mediaciones y negociaciones, que es lo que venimos haciendo cuando la gente nos contacta, nos dice, o nosotros dentro de nuestro control y monitoreo vemos que las instituciones no están respondiendo o no lo hacen de manera satisfactoria, que contactamos. Pero como no tenemos una facultad coercitiva, a diferencia de la ley 5.189 que sí ejerce una multa, entonces es más limitado, es más asertivo lo nuestro. Y finalmente, estos chicos, futuros abogados en tercer año de Derecho, ya van a tener la oportunidad de litigar, de conocer lo que es el día a día en tribunales. Entonces, también vamos a tener resultados positivos en general. Ahora, si tuvieses que señalarme las características principales de esta ley, las garantías que contempla, ¿qué señalamiento podríamos hacer? Bueno, la primera, que es un derecho humano fundamental. Por ende, cualquier persona, no ciudadanos, porque ciudadanos limitante a unos requisitos. Persona, niños, niñas, adolescentes, extranjeros pueden hacer su solicitud de información pública. La segunda, no hay razón, no hay por qué fundamentar para qué uno está solicitando la información. No hay por qué justificar, digamos, el pedido. Es público, es el qué lo que importa, no a quién. Si publicamos en nuestros sitios web institucionales información y no sabemos quiénes la están revisando, ¿por qué tendríamos que hacer una excepción cuando nos solicitan otra información que de repente no está publicada dentro del sitio web porque es específica? Y también nuestro decreto reglamentario, el 4064, habla de que deben de ir publicándose de manera proactiva estas informaciones. Y de hecho, en el portal hay que ir actualizando, digamos. Claro. Y en el portal Unificado de Acceso a la Información Pública, que estoy viendo, tienen el material, es al que recurre la gente, y toda la información que se responde queda allí. Entonces, esto es como un buscador de todo lo que es información pública. Para los funcionarios, para los servidores públicos también es facilitar el trabajo, porque cuando vuelvan a tener una solicitud del mismo tema, ya va a estar ahí respondido. Y también la buena práctica que establece el decreto combina a que eso esté publicado dentro del sitio web www.elnombre-de-la-institución.gov.py. Se hizo el trabajo una vez, entonces ¿por qué ya no publicarlo y facilitar? Y también para la gente que puede poner en el buscador el nombre de lo que está requiriendo y encontrarlo fácilmente. ¿Qué tipo de fácilmente. consulta es la que más se realiza o habitualmente? Bueno,
Va desde lo más común, que es conocer la nómina de funcionarios, últimamente conocer los requisitos de los concursos públicos, concursos de oposición y méritos para todos los rangos, hasta estudios de impacto ambiental, otra gente que la utiliza para sus trabajos prácticos, otra gente que quiere saber sobre salud, sobre educación. Pues lo que siempre decimos es que es un derecho humano fundamental, no porque lo diga algún buen documento, sino porque mejora la calidad de vida de la gente. ¿Y en qué medida la mejora? En la medida en que la gente utilice esto. Sobre salud es una de las cosas que más se utiliza. También la gente utiliza, como es un derecho llave, es obtener la información y en base a esa información poder, si uno tiene indicios, sospechas de que hay algún hecho de corrupción, necesita una prueba para hacer la denuncia de manera sustentada. Entonces, por vía del acceso a la información pública, uno obtiene esa prueba que necesitaba para poder realizar su denuncia. Interesante realmente. Vamos a establecer una breve pausa. Es cierto que en nuestro país es el número 100 en contar con este tipo de normas, ¿verdad? Así es. En 2014 llegamos en el lugar número 100. Ahora ya hay un poquitito más. Tardamos un poquito, pero llegamos, que es lo importante. Así mismo. Hacemos la breve pausa, venimos en instantes nuevamente. Retomamos la charla con Elida Dávalos de la Dirección de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia. Estábamos hablando justamente en el corte de dos disposiciones legales fundamentales, Elida. Y me gustaría que me expliques un poquito, estábamos monitoreando también uno de los sitios web de una repartición pública, en este caso sacamos de Senavitat, pero de hecho esto tiene que regir en todas las reparticiones estatales, ¿no? Correcto. ¿De qué ley estamos hablando y qué es lo que contempla? Sí, perfecto. Bueno, haciendo un breve contexto histórico, recordábamos el acuerdo y sentencia 1306 de la Corte Suprema de Justicia del 15 de octubre de 2013, por el cual se resuelve el caso de Daniel Vargas Telles contra la Municipalidad de San Lorenzo, luego de 7 años. Bueno, es un poblador ahí de mi barrio. Ah, sí, conocido de la zona. Bueno, 7 años pasaron para que le dijeran que la información, él había preguntado quiénes son los funcionarios de la municipalidad, qué hacen y cuánto ganan. Tardaron 7 años en responderle. Pero lo importante es lo que marcó esta respuesta. Todo el trabajo que estuvo detrás de eso, toda la gente que acompañó a Daniel Vargas Telles, especialmente el Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública, y bueno, generó que hubiera un fallo favorable. Al día siguiente, la Corte Suprema de Justicia levanta en su sitio la nómina a todos los funcionarios. Un bombazo, eso ¿Qué como se hacemos? dice. Sí, no, fue una conmoción generalizada, la gente temía que fuera secuestrada, Sí, porque ahí decía, por ejemplo, ministro fulano de tal gana tantos millones. En concepto de salario, de gasto de representación, de todo eso. Que yo sepa, no se sucedió ninguno de los hechos que se temían. Lo que sí ocurrió y que siempre cuentan de manera jocosa, entre comillas, pero realmente no lo es que muchos hombres irresponsables tuvieron que pagar la pensión alimenticia que realmente correspondía porque ya no tenían forma de esconder cuánto efectivamente ganaban. Realmente. Entonces, bueno, que vemos un sector favorecido, que es el de los niños y niñas. Bueno, esto fue en 2013, otras instituciones le siguieron. Sí. Fue como algo de moda. Como una primavera, decía. Exactamente. También en ese momento recordarás que al Congreso le estaban pidiendo lo mismo. Sí. Bueno, entonces se necesitaba, para que esta moda se quedara, fuera sostenible, institucionalizada, se necesitaba una ley. Entonces ahí surge la ley 5.189, que tiene un nombre larguísimo, pero la llamamos cariñosamente, coloquialmente, como la ley de los salarios públicos. Esta ley establecía un menú de lo que podemos entregar como Estado y de lo que como personas podemos conocer del Estado, que es simplemente el manejo de la cosa pública. Era insuficiente, pero era lo que se necesitaba en ese momento. La ley de acceso a la información pública fue y vino durante 10 años. Entonces también este era el momento para presentar el proyecto y obtener la promulgación. Y así fue que se retomó este trabajo y en 18 de septiembre de 2014 fue promulgada, entró en vigencia un año después, donde se tenía un menú ampliado, porque la transparencia activa que veíamos en la primera ley que hablaba solamente del dinero, de cómo, cómo gasta el Estado, se amplió hasta estudios de impacto ambiental, que es algo que
es vital. Claro, claro. Pasando por mecanismos de participación ciudadana. Les invito a leer la ley. Como ciudadanos, como habitantes de este país, tenemos que conocerla. El número de la ley para que 5.282/14. El artículo 8 es el que habla de la información mínima general que las instituciones tienen que disponibilizar en sus sitios web. Mínima. Eso quiere decir que... Claro. Que puede menos, puede más. Exactamente. Recordemos que es información pública, nos corresponde. Pero una de esas informaciones mínimas tiene que ver con el plantel de funcionarios y su asignación. Exactamente. En la ley 5.282 se repiten muchas cosas que ya estaban en la ley 5.189. Pero lo que yo me percato es que algunas instituciones parece que le buscan la vuelta y en vez de ordenar en forma alfabética, por ejemplo, te enredan ahí su lista y que de repente resulta harto difícil ubicarle a alguien. Sí, en algún momento, en un principio también hubo instituciones que publicaban en un modo, creo que era Flash, que no permitía una visualización sostenida, era bastante complicado. Ahora llegamos a PDF, por lo menos sí es más fácil de buscar y apuntamos a los datos abiertos. Los datos abiertos y en algún momento esperemos que pronto el gobierno abierto es lo que está trabajando la Secretaría Técnica de Planificación para que esa información entregada esté en un formato amigable, CSV o Excel, y que sea reutilizable. Muchos tienen el temor de que esa información sea tergiversada y mal utilizada. Hablando con los que conocen de informática, sabemos que un documento en PDF puede ser tergiversado, puede ser manipulado. Pero finalmente, si alguien llega a hacer eso con información pública... Claro, se expone también a un proceso penal. Exactamente, ¿qué es? Por manipulación, falsificación de instrumento público. Entonces, para toda acción negativa hay también una reacción negativa. No por los temores de que qué se puede hacer con la información o la clásica pregunta de ¿para qué quiere esa información? No la vamos a entregar. Y si existen instituciones que tienen ese criterio y que lo llevan al momento de responder, bueno, bien decíamos, existe el recurso de reconsideración y el recurso judicial. Porque vemos también que algunas instituciones en sus portales levantan de repente datos genéricos o porcentuales nada más y no una información más concreta, digo. En cuanto a los salarios, no. En cuanto a los salarios están todos los datos porque... Hay que saber buscar, sí, está como ley 5.189. ¿Por qué les digo que sí está? Porque acá haciendo la aclaración de que hay, primero no teníamos ninguna ley antes de 2014 y ahora tenemos dos leyes. La ley 5.189 es monitoreada por la Secretaría de la Función Pública y ellos tienen la facultad de multar a la institución que no cumple esto de manera mensual y la multa oscila a los 13 millones de guaraníes. O sea, desde la Presidencia de la República hasta el municipio de Urarabaná tiene que levantar en su... Así mismo, así mismo. Y ellos son los que están detrás con esa ley, con ese cumplimiento y nosotros del Ministerio de Justicia... ¿Hay una multa? Sí, hay una multa, que es la Secretaría de la Función Pública, la que administra, la que se encarga es el señor Humberto Peralta, el ministro que creo que también estuvo haciendo algunas denuncias hace unos meses sobre ciertas cuestiones que tenía con algunos municipios, que son los que de repente son un poco más reacios o desconocen por cuestiones de lejanía. Siempre uno asume la buena fe de Luz. Claro, o de repente no tienen personal calificado para... Claro, la tecnología. Y eso es algo que nosotros trabajamos, como te decía en un principio, en equipo. El Ministerio de Justicia, que es el que coordina, pero el que no tiene las tecnologías que sí maneja Senatix, la Secretaría Técnica de Planificación, que está con gobierno abierto, a través de los datos abiertos, la gente de la Secretaría Nacional Anticorrupción, que está con la transparencia activa, ellos van monitoreando y dando a todas las instituciones un porcentaje sobre ese artículo 8 que hablaba de la información mínima general. Y nosotros, para que se creen las oficinas de acceso a la información pública, apuntamos primeramente a la cantidad y también estamos trabajando con la calidad. Porque hablábamos de este portal unificado de acceso a la información pública que tiene cerca de 7.400 solicitudes al momento para todas las instituciones, tanto adheridas a ese portal como no, como decíamos desde el principio. Y hay un 83% de cumplimiento en cuanto a las respuestas. Y hay un 17%. Interesante. Sí. Y hay un 17% en lo que se está trabajando. Pero también dentro de ese 83%, como hay información que puede no estar, puede ser como respondida, que es una lista, que es una cuestión cuantitativa, aparecen las solicitudes respondidas. Pero en cuanto a la calidad
que era lo que teníamos que definir, a partir de mayo se implementó el botón de satisfacción. Este portal lo trabajamos junto con la gente de la Cenatix, que es la que hace el mantenimiento y el soporte tecnológico. Entonces, se implementó un botón de satisfacción por medio del cual Lucio realiza una solicitud de información pública a la municipalidad X. Esta le responde, pero responde de una manera que Lucio no encuentra, no es lo que pidió, o pidió 5 cosas. O a medias. Claro, sí, ese es otro ejemplo. Sí. Se piden 5 cosas y se responde 1 o 2. Entonces, tenés la posibilidad de calificar como satisfecho o insatisfecho. Entonces, eso genera una alerta y nosotros investigamos, averiguamos por qué no fue satisfecha esa consulta. En muchos casos es por esa razón, en otros casos es porque el solicitante no encontró lo que quería ver, pero esa ya es otra cuestión más subjetiva. Pero hubo casos en que se tuvo que recurrir necesariamente a una acción de amparo. A la justicia, sí. Ya hay como 10 casos en estos 2 años y la mayoría dieron resultados satisfactorios. Recuerdo un caso contra la Dirección Nacional de Aduanas cuando empezaba recién esto en 2016, en donde se solicitaba información y la cuestión era porque no tenía la personería jurídica requerida, cuando estamos hablando de un derecho humano fundamental. O sea, del peticionante supuestamente no reunía exactamente, sí, requisito formal. Sí, así. Pero estamos hablando de un derecho humano fundamental en el cual la identidad totalmente es inherente. Al ser Juan Pérez, al ser Elida Dávalos, Lucio, no es necesario estar acreditando la personería efectiva. Entonces se saldó eso porque es un proceso de adecuación, de aprendizaje. Y el más reciente es del Consejo de la Magistratura, efectivamente, el que hoy vencía, el Consejo de la Magistratura. Sí, exactamente, porque la acción de amparo tiene 3 días. Ahora, fue una conquista ciudadana. Sí, este acceso. Efectivamente, una conquista ciudadana y una responsabilidad y un compromiso del gobierno para que se implemente de manera efectiva y por sobre todo sea sostenible y estamos pasando de una política de gobierno a una política de Estado. Pero insistimos en que esto es como el tango, se adagio va para algo menos positivo. Yo quiero decir que en este caso es como el tango porque nosotros como instituciones públicas, como gobierno, tenemos la obligación de entregar la información. Pero si la gente no ejerce su derecho, ¿qué va a hacer? Va a ser una linda ley más que va a terminar dentro de una biblioteca. Y lindos recuerdos de una primavera democrática. Esto estamos trabajando, estuvimos en los últimos 5 meses recorriendo el país, como 22 ciudades, con este grupo de trabajo que decía desde el gobierno y también en coordinación con órganos de la sociedad civil. Se van incorporando otros municipios principalmente. Gracias a ese trabajo coordinado y conjunto, pasamos de 12 municipalidades con oficinas de acceso a la información pública en abril a 56. Para nosotros es un logro, pero ese logro lo decimos por 2 segundos y después miramos que son en total, el universo es de 254 y no es suficiente. Entonces, estamos trabajando y nuestra meta es llegar a 100 para diciembre. Y tenemos el equipo, tenemos las ganas, que es lo principal. Si el funcionario, si el servidor público no está comprometido y no está convencido, no pasa nada, no sale nada. Estamos cambiando de paradigma. Bueno, Elida, te agradezco la presencia, ¿sí? No, muchas gracias, Lucio, gracias a la audiencia. Silvio Cueva. Perdón, Silvio. No me importa. Discúlpame. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente para el siguiente tramo, ¿sí? Siguiente tramo de nuestra propuesta de puntos de vista de esta noche. Ya nos acompaña el ingeniero Gustavo Rodríguez, director de Educación Ambiental de la CEAM, porque de hecho se viene una edición nuevamente del Rally y lógicamente se requiere la fiscalización, un control más exhaustivo por parte de este organismo respecto a la presencia de gente que muchas veces no se va precisamente a esta competencia deportiva para una sana diversión. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenas noches, Silvio, y también a toda la audiencia y a las órdenes. Así como hace 44 años tiene la vigencia el Rally, Silvio, y eso trae consigo
la aglomeración de gente, es un deporte... Ya se están yendo los muchachos. Ya se están yendo y ya hay ruido de motores, ¿verdad? Entonces, atrae mucha gente, un deporte que tiene sus seguidores, ¿verdad? Entonces, al tener sus seguidores y irse a un ecosistema, digamos, frágil del Chaco, entonces hace que la ASEAN también pueda realizar sus controles de acuerdo a su legislación que maneja, ¿verdad? Entonces estamos preparados para eso, ¿verdad? ¿Qué tipo de controles es lo que se suele realizar por lo general? Bueno, nosotros generalmente hacemos un control pre-rally, durante el rally y post-rally, ¿verdad? Entonces, la gente, los organizadores, en este caso el Touring Club del Paraguay, presentan su documentación a la Secretaría del Ambiente, ¿verdad? Entonces, ellos presentan todo lo que va a cumplir de acuerdo a la legislación vigente, ¿verdad? Tenemos la Ley 96 de vida silvestre, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos la 352 de parques nacionales, o sea, de área silvestre protegida, tenemos vastas regiones, o sea, superficies muy importantes en el Chaco, en donde tenemos este patrimonio natural que son los parques nacionales, ¿verdad? Entonces, establecemos una hoja de ruta, un control durante el Rally Fuerte con acompañamiento de la agrupación de la Policía Ecológica y Rural, que es una Dependencia especializada. Una dependencia especializada que trabaja con la Secretaría del Ambiente. Ellos acompañan todo el operativo porque tenemos que estar también acompañados y tenemos puntos específicos en donde hacemos estos controles. La Fiscalía también interviene. La Fiscalía fue asignado 2 fiscales de medio ambiente. También están los fiscales de Boquerón y de... Fiscales ordinarios de la zona. Fiscales ordinarios de la zona, policía también. Entonces, hay es un trabajo interinstitucional, porque está la parte social también, la parte ambiental, la parte económica, porque genera recursos el rally, ¿no? Entonces, tenemos que abordar todos estos temas. Están nuestros hermanos indígenas también allí, entonces hay muchos desmanes y hay que controlar, ¿verdad? Entonces es una cuestión interinstitucional entre la Policía Nacional, está el INDI, la ASEAN, también el INFONA, la Policía Nacional, la Fiscalía Ambiental Especializada. Entonces estamos trabajando en puntos fijos y puntos móviles, ¿verdad? Entonces, en cuanto a procedimientos permitidos y prohibidos para la gente que va al Chaco, imagino yo, y bueno, de hecho eso está establecido en la norma, la cacería, por ejemplo, la cacería furtiva, la cacería de animales silvestres, eso está prohibido. La cacería en todas sus formas está prohibido hoy por hoy en la República del Paraguay, está prohibido, ¿no? La ley 352 es bien claro en ese sentido que está prohibido la cacería de la vida silvestre, ¿verdad? Y para eso están establecidas nuestros fiscales ambientales de la Secretaría del Ambiente, tienen sus actas, está acompañado también por la policía, entonces con la ocurrencia de este tipo de situaciones contra el patrimonio ambiental, entonces nosotros elaboramos acta y tenemos una dirección de asesoría jurídica en donde abrimos un sumario administrativo con fuertes multas y también derivamos eso a la Fiscalía, al Ministerio Público, porque el Ministerio Público también administra la Ley 716 que sanciona delitos contra el medio ambiente también, porque es una pena carcelaria, o sea, y administrativa también, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando para que no ocurra eso, ¿verdad? Y ojalá que no, ¿verdad? Porque cada año... se suelen dar incautaciones incluso también de... hace años atrás, ¿verdad? Pero hace unos 5 años atrás, donde ya estamos trabajando bien con todas las instituciones, este tipo de situaciones no se dan, ¿verdad? Parece que la gente está ya sensibilizado, concientizado. Es más, la gente que va a estar apostado en los distintos puntos del Chaco van a tener boletines, van a repartir bolsas para basura, con la inscripción del Touring Club, la ASEAN y Rally Seguro y todo eso. Y tenemos también muchas campañas de sensibilización
para que la gente pueda también educarse y no tirar su basura. Sí, porque la disposición de basura suele ser un problema también, ¿no? Latita a la mitad y tira Sí. ya, ¿verdad? A lo largo del Sí, trayecto. entonces eso también, para eso nosotros le estamos repartiendo ya en Cerrito las bolsas para ese menester, ¿verdad? Entonces para cuidar también el ambiente, porque bien sabemos que cualquier lata de cerveza o de gaseosa tarda 500 años para degradarse, porque no son biodegradables, entonces tarda muchísimo en el ambiente y también... Ni hablar de las bolsas plásticas, La ¿verdad? bolsa plástica también, ¿verdad? El hecho de que a algunos se le ocurra hacer fuego, por ejemplo, ingeniero. Sí, hay una ley 4014 del año 2010 que prohíbe o sea, no es que prohíbe, sino establece los criterios para realizar las quemas, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de un deporte, ¿verdad? Entonces los perros llevan su parrillita y su carbón y para hacer el asadacho, ¿verdad? Y entonces para eso también nosotros tenemos los controles móviles y también le estamos sensibilizando a la gente que está yendo con trípticos para que no haga fuego, y si va a hacer fuego, pues, es inevitable, Claro, Silvio, es inevitable que la gente de manera responsable. Sí, pero que lo haga de manera responsable, entonces que no haga dentro del bosque, que haga en un lugar limpio, descampado y teniendo todas las precauciones necesarias para que no ocurra un incendio forestal, porque estábamos en una época seca. Entonces apelamos a eso, ¿verdad? A la conciencia de la gente, para que se empodere también ellos mismos del patrimonio natural, porque de todos, ¿verdad? El ambiente es de todos. Entonces, Y es único. Y es único y está degradándose, y entonces que las generaciones futuras también pueda ir, el deporte motor en este caso, encontrando un Chaco ambientalmente en buen estado, digamos. A propósito, y saliendo un poquito de lo que es el rally ya, ¿cuáles son los últimos reportes que se tiene desde la CEAN en cuanto a las áreas deforestadas en el Chaco, por ejemplo, ingeniero? Bueno, en el Chaco nosotros tenemos un monitoreo constante, tenemos una dirección que se llama Geomática, especializada en sistemas de información geográfica, que monitorea la parte deforestada. Tenemos también un link en donde se ve las zonas con incendios forestales en todo el país. Yo solía visitar frecuentemente ese link. Sí, y también tenemos un convenio con URA Paraguay también, que monitorea diariamente la deforestación del Chaco. Lo que hay que significar, Silvi, para que la gente pueda entender que la ganadería y la agricultura es una actividad lícita en la República del Paraguay. Claro, lícito, sí. Tenemos hoy mismo está comiendo 60 millones de personas en el mundo lo que Paraguay produce, ¿verdad? Partiendo de esa premisa, si se dan las condiciones para el crecimiento económico en base a una ganadería ambientalmente segura y ambientalmente que cuida y cumple con las leyes ambientales, no podemos prohibir, ¿verdad? Sí, la deforestación sin permiso, la deforestación que no deja los bosques protectores o las reservas legales, porque la ley establece que una persona, Silvio Cueva, tiene 1000 hectáreas en el Chaco y tiene la posibilidad de trabajar la tierra, ¿verdad? Entonces, él tiene la posibilidad de realizar pastura, o sea, hacer desmonte con todos los criterios ambientales que deben... No es que así nomás se hace. No, es que así nomás. Tiene que haber una 25%, autorización, sí, una autorización expresa, previa de la Secretaría del Ambiente previamente, y la autoridad de aplicación sustantiva, que es el Instituto Forestal Nacional, que aplica la ley 422, ¿verdad? Infona. El Infona, ¿verdad? Entonces el Infona es la que finalmente otorga el permiso para que pueda desarrollarse esa actividad, esa deforestación, ¿verdad? Entonces la CEAN da una licencia previa para que esa licencia llegue al Infona, y ambientalmente seguro, el Infona como autoridad de aplicación da el permiso correspondiente para el desmonte, ¿verdad? Entonces se tiene que desmontar, dejar el 25% de reserva para la biodiversidad, también franja de separación entre desmonte y desmonte, y los bosques protectores. Existen 3 tipos de bosques en el país de acuerdo a la ley, ¿verdad? Los bosques productivos, sí, ¿verdad? ¿Que tienen como característica qué cosa? Y los bosques productivos son aquellos bosques que
se les trae madera bajo un plan de aprovechamiento y manejo forestal. Esos son bosques productivos. Y los bosques especiales son aquellos bosques que están en los parques nacionales, refugios biológicos y todas esas reservas que tenemos en el país. Esos son bosques especiales, y los bosques protectores son bosques que protegen recursos hídricos, ¿no? Entonces esos son los 3 tipos de bosques. Entonces, si una persona va a realizar actividades productivas, tanto agrícola como ganadera, entonces debe dejar esos bosques protectores y también la reserva legal que se le dice, ¿verdad? El 25%. Sumando todo eso, un ganadero en el Chaco, por ejemplo, aprovecha un 55 a 60% de su propiedad, y el 40% queda como reserva forestal y para la biodiversidad. Existe un colectivo de personas y de gente y de ONGs que están tratando, pregonando, y ojalá que salga, que esta reserva legal se amplíe el 25% al 50%, al 40% o al 50%, ¿verdad? Creo que hay un borrador de ley que está persiguiendo eso, ¿verdad? Ahora, ingeniero, también se sigue observando, por ejemplo, de depredación en reservas. Por ejemplo, me viene en mente el Parque San Rafael, que es un área protegida, ¿verdad? Pero sin embargo vemos que se siguen extrayendo maderas de allí, incluso se han realizado procedimientos también por parte de la SENAC. Hay grandes plantaciones de marihuana en varias áreas que relativamente tendrían que estar protegidas en un amplio sentido por distintas instituciones. Sí, exactamente. No podemos discutir eso. Claro, porque tenemos en San Rafael, creo que tenemos 2 guardaparques, 3, una cosa así, la superficie es gigantesca. Son superficies extensas, sí. Tienen muchísimos caminos internos, entonces también todo el área de influencia, el área de amortiguamiento, como se le dice al área que envuelve, son colonias. Entonces la gente aprovecha esa oportunidad, entre paréntesis, para depredar. Hay ONGs como Ugra Paraguay, y Procosara también es una ONG muy interesante, que inclusive que tiene un ultraliviano que hace vuelos y monitoreos también, y se está ayudando, ¿verdad? Y también, como mencionaste, nunca basta la cantidad de guardaparques, ¿verdad? Pero lo importante es que la gente se concientice, tenga la conciencia de que es un patrimonio nacional los parques. Entonces, también entra a tallar ahí si es que se encuentra esa gente dentro del parque y son, digamos, por la fiscalía y acusados por la fiscalía y todo eso, tiene que tener también su sanción, su sanción ejemplar para que Hubo casos también de propietarios de establecimientos particulares o que también tienen sus áreas protegidas privadas que sufrieron invasión de campesinos y se han dado también intervenciones en ese sentido, ingeniero. Sí, realmente el país sufre ese constante acoso un asedio permanente. Cuando los campesinos o la gente ve un bosque nativo así, parece que es una oportunidad para ellos para depredar, ¿verdad? Entonces, esas cosas es lo que tenemos que ir cambiando de ese paradigma, romper paradigmas, ¿verdad? Entonces, para que la gente pueda ver que este es un patrimonio de todos los paraguayos, los bosques, ¿verdad? Sí, señor. Después me vas a hablar del diamante en el Cerro León, que se publicó que tenemos diamante allí, no sé para qué se hace ese tipo de señalamientos. Tenemos que hacer una pausa, venimos en instantes. Bueno, ingeniero Rodríguez, estábamos hablando del Parque Nacional Defensores del Chaco también, que se publicaba en estos días que, de acuerdo a algunas informaciones, el lugar sería una reserva valiosísima de diamante. Esa información surgió hace unos días, ¿verdad? Sí. Pero lo que hay que significar, Silvio y audiencia, según la ley 352 de áreas silvestres protegidas,
los parques nacionales es la máxima categoría que existe dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay y administrado por la Ley 352, cuya autoridad de aplicación es la Secretaría del Ambiente. Solamente se puede hacer investigación científica, ¿verdad? También estudios, turismo en algunos lugares, si es que tiene un plan de manejo, pero jamás un parque nacional puede ser tocado para fines comerciales, ¿verdad? O sea, por más que tengamos diamantes, Por más que tengamos diamantes, oro, hay que esmeralda, cambiar o hay que, no sé, el Parlamento debe sacar una ley cercenando la parte, o sea, el parque y sacando la parte donde está el diamante, supuestamente, no sabemos tampoco, ¿verdad? Hay estudios. Entonces, es imposible que se toque un parque nacional. Inclusive yo te digo más que hace 3 años se fue una ministra de la Secretaría del Ambiente porque quería utilizar el Parque Nacional y quitar piedra para asfaltar el Traschaco, ¿verdad? Le costó el cargo porque la ciudadanía, Sí, recuerdo, la sociedad toda se puso en contra y dijo, bueno, Cerro León no se toca, ¿verdad? Cerraron ruta y todo eso y no se puede. No se puede porque la ley es bien clara al respecto, al establecer que no se puede para esos menesteres, para esos fines, tocar un parque nacional. Bueno, gracias, ingeniero, por el tiempo. Muy amable. Por las explicaciones también. El ingeniero Gustavo Rodríguez de la Secretaría del Ambiente. De esta manera ponemos punto final justamente a Puntos de Vista en la edición de este jueves. Buenas noches.